Bomba 3. No fue una historia que busqué contar. La arrastré conmigo varios años, como el olor a gasolina que se queda en la ropa aunque la laves. Fue en 2016, una noche de enero, cuando manejar por la libre entre Durango y Mazatlán era una rutina para mí. Yo llevaba un Aveo rentado porque mi carro estaba en el taller y mi primo Sergio me acompañaba. Él era camionero y se ofreció a turnarse al volante para llegar más rápido a ver a mi madre, que estaba hospitalizada en la costa por un cuadro de neumonía. Salimos tarde, a las 8:30 de la noche, después de recoger unos papeles del seguro. Ya sobre la carretera, el aire estaba seco, la luna a mitad, la sierra recortada por capas en un horizonte de frío metálico. No había mucho tráfico. Los tráileres parecían islas de luz avanzando como si alguien los jalara con un hilo invisible. En el tablero, la aguja de la gasolina bajó más rápido de lo previsto. Me di cuenta en una recta interminable, justo cuando el parabrisas empezó a empañarse por dentro, como si el aliento del coche se hiciera pesado. Toqué el botón del desempañador, nada. Lo limpié con la manga. Empecé a buscar en el GPS la gasolinera más cercana. La pantalla marcó una desviación de 1 kilómetro a la derecha. Servicios a 1 kilómetro, decía el letrero verde por segunda vez, repetido como una broma privada de la carretera. Entramos a la lateral. La rampa bajaba a un predio amplio y casi vacío. 3 islas de bombas, un mini súper de lata, baños separados del edificio con paredes blancas recién pintadas. Ningún empleado a la vista. Las lámparas de vapor de sodio zumbaban con una luz color miel que hacía que todo se viera antiguo, detenido. En un extremo del terreno, un anuncio visteado por el viento, abierto 24 horas. Sin embargo, el mini súper tenía la cortina a media altura con candado colocado. Bajamos de todos modos. Las bombas parecían encendidas. La 1 marcaba ceros, la 2 tenía un recibo atorado en la ranura, la 3 parpadeaba el display como si estuviera contando sin que nadie la usara. Decidí primero ir al baño. Sergio se quedó junto al coche, mirando el fondo del parabrisas que no terminaba de aclarar. Los baños estaban afuera, con puertas de lámina ligera que cerraban con un gancho. Adentro, el olor era a cloro reciente y a humedad vieja. La luz vibraba. Me lavé las manos rápido. En el espejo, mis dedos parecían de otra persona por la temperatura. Abrí. Al salir, el viento cambió. Se hizo de golpe, como cuando abres una ventana que no existe. Escuché un golpecito metálico, un tintineo de cadena en el piso. Miré hacia el estacionamiento. Sergio estaba inmóvil frente al coche, a 2 metros de la defensa, mirando más allá del capó. Su postura no era normal, tenía los codos muy pegados al cuerpo, como si temiera mover los brazos. Seguí su línea de vista. Ahí, entre nuestro auto y la isla de bombas, estaba parado un hombre. No sabría decir cuánto medía, más de 2 metros, seguro. No se movía. No vi su rostro, solo la idea del rostro, la sombra y el brillo mate de una gorra sin logo. Llevaba un overol oscuro y botas pesadas que se hundían apenas en la gravilla. Sus brazos colgaban rectos, demasiado rectos, y las manos parecían largas, con los dedos pegajosos de algo que refulgía bajo la luz amarilla. No dije nada. Sentí como el estómago bajaba a los pies. Era una distancia absurda, 3 pasos y nos tocaba. No parecía un cliente ni un empleado. No traía llaves, ni cartera en la mano, ni teléfono, ni el desorden típico de una persona en un sitio de paso. Estaba ahí como una pieza clavada. No nos miraba con la curiosidad normal, nos miraba como si ya hubiera decidido el lugar exacto que ocuparíamos en su noche. Retrocedí un paso, sin hacer ruido. Recordé el teléfono. Lo saqué. Ni una barra. Abrí y cerré el modo avión, como si eso fuera a inventar torres. Nada.
Levanté la vista. El hombre inclinó la cabeza, no hacia mí, sino hacia la bomba 3, como si escuchara su propio pulso en ese display intermitente. A esa hora, las cosas sencillas dejan de ser sencillas. Pensé que quizá era un velador con uniforme distinto, o un loco, o un borracho. Pensé, también, que las puertas del mini super tenían candado por algo que no era el horario. Me acerqué medio paso al coche. El clip del llavero colgaba de mi dedo. Al mínimo movimiento, el metal del llavero tocó el anillo y ese ruido insignificante pareció rebotar en todo el terreno. El alto inclinó la cabeza hacia el sonido, apenas. La respiración se me atascó. Lo único que quería era entrar al coche, cerrar los seguros, encenderlo, salir. Pero la posición en que estábamos, él frente al capó, nosotros de lado, nos dejaba vulnerables. Cualquier movimiento brusco nos obligaría a pasar cerca de él. Sergio, sin voltear, abrió la puerta del copiloto muy despacio. El chasquido de la manija fue más suave que un suspiro. El hombre no reaccionó. O quizás sí, porque la bomba 3 cambió de parpadeo a una secuencia fija como si detectara el toque de una mano invisible. 013, 014, 00.15. No había manguera levantada. No había tarjeta deslizándose. Sin embargo, el número subía, lento, como si la noche misma estuviera cargando combustible. Conseguí meterme al asiento del conductor sin soltar la vista del alto. Cerré la puerta con el seguro manual porque el eléctrico hacía un pitido que no me atrevía a provocar. Metí la llave. El tablero encendió todas sus luces. El coche tosió. Se apagó. No era la batería. Fue un apagón breve que dejó el silencio más denso que he sentido en mi vida. Relucieron dos cosas, el brillo grasiento en las manos de él y un reflejo altísimo en el parabrisas, un destello que no correspondía a ninguna luz visible, como si hubiera algo detrás de nosotros que no existía. La segunda vuelta sí arrancó. El motor vibró con esa vida pequeña y terca que tienen los autos rentados. La bomba 3 llegó a 0.23 y se detuvo. El hombre, entonces, dio un paso. No fue un paso normal. Fue como si no desplazara el peso sobre el suelo, sino sobre el aire. Ni un crujido de gravilla. En ese instante, entró a la estación una camioneta blanca con placas de Sinaloa. Sus faros barrieron el frente del mini super y rebotaron en las láminas. Bocinó corto, como saludando a nadie. Miré un segundo hacia la camioneta, solo para comprobar que eran personas. Cuando devolví los ojos al frente, el hombre ya no estaba. No hubo transición. No retrocedió, no corrió, no se agachó. No estaba. Frente a nosotros, a menos de 1 metro, había solo aire, luz amarilla y el olor pesado a diésel que deja un tráiler incluso cuando ya pasó. Sergio soltó la respiración como si hubiera estado debajo del agua. No lloré, pero las manos me temblaron tanto que la llave tinta repicó en el plástico. La camioneta se estacionó junto a los baños. Bajó una pareja mayor. La señora se acercó a preguntar si todo estaba bien. Asentí, incapaz de armar una frase. Miré la gravilla delante de la defensa. 2 huellas. No eran de botas. El peso había sido demasiado. La piedra había cedido como arcilla. Nos fuimos sin cargar. Tomé la salida con el volante rígido por el miedo. La carretera otra vez, el negro otra vez, la sensación de que el espejo retrovisor guardaba cosas que no debía. En el teléfono, la señal regresó a las pocas curvas. En el GPS, el punto azul nos marcaba otra desviación de servicios exactamente igual, a 1 kilómetro a la derecha. No volvimos a salir. En el asiento, la tarjeta de la renta estaba húmeda. Las manos me olían a metal, a monedas viejas. Sergio no habló más que para decir que respirara por la nariz y contara hasta 4.
Dormimos en el hospital, en una banca de vinil. A la mañana siguiente, regresamos por la misma carretera. A la altura de la desviación, la gasolinera se veía distinta. Había varios carros, las bombas con gente, el mini súper abierto, un perro echado a la sombra del letrero del precio. Entré, con luz plena, como quien intenta desprogramar una pesadilla con realidad. Compré agua. Pregunté si la estación no cerraba. El cajero dijo que no, que solo a veces bajaban la cortina para acomodar cosas. Me atreví a caminar hasta la bomba 3. En el piso, la gravilla estaba pareja, como si alguien la hubiera rastrillado. Al ver de cerca el display, noté una mancha pegada al borde del teclado, negro opaco, como aceite viejo o sangre seca. Toqué apenas con la punta de la uña, no era pegajosa. Olía a algo dulzón, imposible de ubicar, un olor que recordé después en el cuarto de urgencias de mi madre. Antes de irnos, un despachador joven se inclinó junto al frente de nuestro aveo y, con curiosidad sincera, palmeó el parabrisas por la parte superior, donde el techo se une con el vidrio. ¿Fueron a la sierra en la noche?, preguntó sin mirarnos. No respondí. A veces, cuando sopla el aire de allá, cae grava del techo, no se asusten si escuchan ruidos, añadió. Seguía palmeando el filo, alto, muy alto. Mis ojos midieron la distancia. Para tocar ahí, el hombre de anoche habría tenido que estirar un brazo sin esfuerzo. Una altura inhumana. Lo que más me heló no fue la idea de su mano, sino imaginar la cabeza inclinándose para mirar dentro, desde arriba, sin que yo lo notara cuando estaba en el baño. Volvimos a la costa y no volvimos a hablar del tema. El aveo lo entregué 2 días después, con el tanque a medias. El empleado de la renta me reclamó una línea horizontal de piedritas encajada en la goma del parabrisas, como si algo hubiera raspado ahí. Me reí para cubrir el escalofrío. Dije que fue una rama en un estacionamiento. No sé qué era ese hombre. Tal vez ni siquiera era un hombre. No sé si la bomba 3 carga a los vivos o a los huecos que la noche trae. Lo que sé es esto, desde esa noche no me detengo en estaciones con baños fuera del edificio. No me estaciono frente a las bombas. Nunca dejo el teléfono dentro del coche. Y cuando el tablero vuelve a empañarse sin razón, bajo la velocidad y me pego a los tráileres, a esos monstruos de luz que, con todo y su peligro, son la única compañía confiable entre una desviación y la siguiente. La gasolinera sigue ahí. Ahora tiene letras nuevas y un café que huele a vainilla. La gente entra y sale con prisa, sin mirar el suelo, sin notar que, si te quedas lo suficiente en silencio, aún se escucha a veces un conteo bajo una pantalla apagada. 013, 014, 015. Como si algo aún respirara en la bomba 3, esperando el mínimo ruido de un llavero para inclinar la cabeza. Y eso, por más que me digan que quizá fue un loco, o un velador alto, o un truco de nervios y cansancio, es lo que no me deja dormir ciertas noches, la precisión con que el miedo elige un lugar, un número, una altura que no te corresponde. Y la certeza, tan simple como la gravilla aplastada, de que estuvimos a 3 pasos de no regresar nunca. Kilómetro 172. No me gusta manejar de noche, pero ese diciembre de 2019 nos ganó el reloj. Salimos tarde de Querétaro rumbo a Zacatecas para dejar a mi hermana con sus suegros y de ahí seguir a Fresnillo. Yo iba al volante porque a ella le marean las curvas y a mi sobrino lo dormía el traqueteo del coche. Íbamos tranquilos hasta que la reserva se encendió en un tramo recto, una franja de asfalto y mezquitales en los que el viento aúlla sin razón. El GPS prometió una gasolinera en el kilómetro 172. Llegamos poco después de la medianoche. Era una de esas Pemex viejas, con letreros desteñidos, una luz de sodio colgando del techo como sola y cansada. Había un tráiler al fondo, apagado, y un perro que no ladró. Me estacioné junto a la bomba 2. Mi hermana dijo que aún le quedaba batería al celular,
que me avisara si tardaba. Ella se acomodó la chamarra, abrazó a mi sobrino aún dormido y cerró los ojos. Yo bajé con el aire mordiendo la nariz. El frío ahí tenía otro peso. El despacho estaba abierto. Adentro olía a café viejo y cloro, una combinación áspera que se pegaba en la garganta. No había música, solo un zumbido continuo que pensé que venía de la cámara de refrigeradores. Vi al cajero detrás de la barra, hombre flaco, piel pálida de turno perpetuo, ojos apagados. Asentí, pedí baño con una seña y él deslizó el llavero con un rectángulo de madera donde decía damas / caballeros. No dijo nada. La puerta a los sanitarios estaba al fondo, un pasillo angosto con un letrero que parpadeaba, servicios. El baño de hombres tenía 2 cubículos. Elegí el de la izquierda. Cerré el pasador que chirrió con una queja larga. Mientras estaba en lo mío, escuché que la puerta principal se abría y volvía a cerrarse, y luego un par de pasos. Alguien entró al baño de mujeres. Fue un detalle tonto, pero reconocí el sonido del cierre metálico de la bolsa de mi hermana, ese que siempre se atora. Sentí ese alivio absurdo de pensar que no era el único despierto a esas horas. Aquí estoy, dije casi por reflejo, con la voz baja, más por no sentirme solo que por llamarla. No hubo respuesta. Tiré la cadena. Abrí. El espejo frente a los lavamanos devolvió un rostro más cansado del que recordaba. Mis manos estaban frías. Del otro lado, en el baño de mujeres, se oyó el golpe suave del pasador y luego un sollozo ahogado. Era el llanto de mi hermana, idéntico al de cuando era niña y se raspaba las rodillas. El tipo de llanto que corta con un filo triste. Me acerqué a la puerta de mujeres y puse la oreja. El llanto venía del cubículo del fondo, sin dudas. Di 2 toques con los nudillos. Pregunté si estaba bien. Silencio. Después, un susurro, apenas aire, no abras. No me gustan las advertencias sin contexto. La mano se me volvió torpe sobre el cerrojo. Volví a hablar bajo, prometiendo que no miraría, que solo quería saber si necesitaba algo. Otro sollozo, más profundo, quebrado. No abras, repitió. Me separé, indeciso. Un golpe seco sonó en el cubículo de junto, como si alguien hubiera dejado caer las llaves. Me incliné. Bajo la rendija vi unos tenis idénticos a los de mi hermana, los que le regalé por su cumpleaños, con una mancha de aceite en la punta izquierda. El mundo se me apretó en el estómago. Volví a tocar. El metal vibró, pero no cedió. Entonces la puerta general del pasillo rechinó, abriéndose. Era mi hermana, despeinada por el sueño, con el niño en brazos y la cara arrugada por el frío. Me preguntó si faltaba mucho. El perro del patio ladró por primera vez. Sentí que el piso se me movía. Bajé la vista. Bajo la puerta del cubículo, los tenis se habían ido. El silencio fue de hielo. Mi hermana, que no sabía nada, me hizo una seña para que me apurara. Le dije que esperara fuera, que ya salía. Asintió, bostezando, y se fue. El llanto detrás de la puerta se había cortado como si lo hubieran apagado con un dedo. No abrí el cubículo. No sé por qué. Me lavé las manos casi sin mirarme, dejé el llavero en el mostrador y saqué la tarjeta para pagar. El cajero tecleó sin verme. El recibo salió con una fecha rara, como si la impresora tuviera un error, marcaba 8 de enero de 2020-07. Faltaban 2 semanas para ese día. Le señalé el dato, buscándole conversación o simplemente buscando un ancla en algo normal. Él alzó los ojos por primera vez. Dijo, con una voz áspera de polvo viejo, que el sistema se quedaba trabado a veces, que no pasaba nada. Me devolvió la tarjeta y el recibo con una mano demasiado fría. Fuera, el viento había subido.
Cargué gasolina, miré el tráiler quieto, sus ventanas absolutamente negras. El perro se había quedado mirando hacia los baños, sin moverse, tensas las patas como si contuviera un impulso. Subimos al coche. Mi sobrino seguía dormido. Mi hermana preguntó si todo bien. Le dije que sí. No insistió. Salimos al asfalto y la gasolinera quedó en el retrovisor como una isla enferma. La luz de sodio se achicó, el letrero se volvió un punto amarillo y luego nada. Los primeros kilómetros fueron un túnel. La madrugada amarró el mundo y solo existíamos nosotros, unas de luz mordiendo la carretera. En un puente sin nombre, mi hermana me pidió que cambiara la música. Dijo que el silencio le dolía en los oídos. Busqué una estación y lo único que agarró fue AM con estática. Un locutor viejo hablaba de accidentes y malas decisiones en carretera. Le cambié por hartazgo. Fue peor. Encontré un rumor grave, un coro de voces sin palabras. Subí y bajé el dial. Nada. Lo apagué. Mi hermana apoyó la cabeza en la ventana y se durmió. Yo me quedé con el zumbido del motor y el recuerdo de ese llanto en el baño, la duplicación imposible de unos tenis y un cierre de bolsa. Me repetí que el cansancio hace trucos, que todos arrastramos fantasmas mínimos cuando el cuerpo se dobla. Me repetí que al amanecer todo sería anécdota. 2 días después, ya en Fresnillo, sonó mi teléfono a las 6 de la mañana. La voz del marido de mi hermana entró rota. Un infarto masivo, dijo. Su padre, no ella. Yo me aferré a esa precisión como a una cuerda. Lo de la gasolinera se volvió un eco sin anclaje, un susto gratuito que había encontrado su desahogo en otra tragedia. Regresamos a Zacatecas en silencio. Acompañamos, velamos, enterramos. Al volver a Querétaro, guardé el recibo de la gasolinera en la guantera sin saber por qué, como si fuera un amuleto invertido. Pasó una semana exacta. Era 8 de enero. Por la noche sentí que el aire de la casa cambiaba de peso, que los pasillos se estrechaban. No pude dormir. Salí al coche a buscar un cargador y vi la guantera abierta. El recibo estaba encima, como si alguien lo hubiera puesto a la vista. Lo tomé. La tinta tenue marcaba 8 de enero de 2020-07. A esa hora exacta sonó mi celular. Mi hermana, llorando, me pidió que la llevara al hospital. Le dolía el pecho, un dolor completo, no punzante, un peso que bajaba al brazo izquierdo. Le dije que respirara, que ya iba. La encontré pálida, con los labios azulados. En urgencias, el electrocardiograma se iba en picos extraños. No fue un infarto. Fue una angina inestable que no rompió nada, que se quedó al borde, sospechosa. Se salvó por minutos. A partir de ahí volví a leer el recibo como si fuera un texto sagrado. Empecé a soñar con el pasador del baño, con el perro mirando fijo, con el cajero de manos heladas y el tráiler sin ventanas. Una tarde, sabiendo que cometería un error, decidí regresar. Necesitaba ver si la gasolinera existía como en mi recuerdo o si le había puesto adornos. Mi hermana, ya en recuperación, se rió. Dijo que no perdiera el tiempo. Pero me vio salir con esa mirada que uno pone a los que llevan una espina. Volví de noche, contra toda prudencia. El kilómetro 172 se manifestó como una mancha de luz solitaria. Aparqué en la misma bomba. El perro no estaba. El tráiler tampoco. La oficina olía a lo mismo, café viejo y cloro. Y al mismo cajero, calcado. Le devolví el saludo con un gesto mínimo. Caminé al pasillo de los baños. El letrero servicio seguía parpadeando, como un ojo que no quiere cerrarse. Empujé la puerta del baño de hombres. El cerrojo cantó lo mismo. Elegí el mismo cubículo. Cerré. Esta vez no dije nada. Me quedé escuchando.
A los pocos segundos, la puerta de mujeres se abrió y se cerró con el mismo chasquido. No hubo pasos. No hubo bolsas. Solo el llanto, exactamente igual, como si lo hubieran grabado. Ese llanto no era de mi hermana. Era mío. Lo reconocí con una claridad insoportable. Era mi llanto de niño el día que murió mi madre, ese goteo inútil que se instala en la garganta y no pide soluciones. Me quedé helado. No supe cuánto pasó. Abrí. El espejo devolvió la misma cara del primer día, pero con algo desencajado en los ojos. Fui hacia la puerta de mujeres. Y antes de poner la mano en el pasador, la voz susurró: no abras. No abrí. Me alejé como si la madera quemara. Volví a la tienda. El cajero ya me esperaba con el llavero en la mano, como si supiera. Le pregunté, forzando la voz a salir normal, si esa gasolinera había cambiado de dueño. Dijo que no. Le pregunté desde cuando trabajaba ahí. Dijo desde siempre, sin ironía. Pedí un café. El líquido sabía a nada. Pregunté por el tráiler de hace 2 semanas. Dijo que en esa estación no paraban tráilers desde un choque en 2012. Le agradecí, pagué. El recibo volvió a salir con una fecha que no tocaba, 21 de marzo de 2020, 3:14. No quise pensar a quién pertenecería ese minuto. Al salir, el viento arrastró polvo contra mis tobillos. Caminé hacia las bombas y vi, debajo del letrero grande, una placa metálica ennegrecida por años de sol. Nunca la había notado. Decía, con letras mínimas, turno nocturno en memoria de los que no llegaron a la mañana. No sé si siempre estuvo ahí o la imprimió mi cabeza. Subí al coche con las manos temblando. Antes de encender, miré el pasillo de los baños a través del cristal. Por un segundo, en el reflejo de la puerta, vi mi silueta de espalda empujando un cerrojo. Vi mi nuca, el pliegue de mi chamarra, mi mano dudando. Y escuché, de nuevo, mi propio susurro: no abras. Arranqué. No volví al kilómetro 172. Guardé los recibos en una caja junto con cosas que no se nombran. A veces, en madrugadas con viento, pienso que esa gasolinera no te muestra fantasmas ajenos. Te adelanta lo tuyo. Te devuelve, como espejo inexacto, aquello que está a punto de romperse. Hay quien dice que el cansancio explica cosas. Yo creo que el cansancio solo baja las guardias. Lo que entra después tiene otro nombre. Y siempre empieza con algo pequeño, un rechinido de puerta, unos tenis familiares, un llanto que creímos haber dejado atrás. Vidrios negros. Yo no entré a trabajar por gusto a la estación de servicio, sino porque el turno nocturno era lo único que podía sostener mi vida desordenada entre la universidad abierta y una casa donde nunca había silencio de día. Era 2019 y la gasolinera quedaba a medio kilómetro de la caseta vieja rumbo a la Libre Mazatlán, Culiacán, un sitio desangelado rodeado de talleres cerrados, árboles polvosos y anuncios que se comían el viento. No era Pemex, era una de esas franquicias nuevas con logo brillante y baños impecables en la tarde y una soledad áspera a partir de la medianoche. Éramos 2 por turno, yo con 22 años y Aurelio con 40 y tantos, hombre callado, manos partidas por el solvente, una tos seca que lo perseguía desde antes de conocernos. Él me recogía cerca de mi colonia y me dejaba en la misma esquina al amanecer, un hábito al que nunca le dimos demasiada importancia hasta que las cosas comenzaron a torcerse. Las madrugadas se parecían entre sí. El zumbido de las lámparas de sodio, el clic nervioso de los relevadores, el olor plano de la gasolina mezclado con pan dulce rancio de la tienda. De vez en cuando un tráiler se detenía por unos litros y un café recalentado, algún taxista con sueño o una pareja que no quería llegar todavía a su casa. Yo limpiaba parabrisas para sacar un extra, ayudaba en la tienda cuando Aurora, la encargada del día, dejaba todo listo,
Y me aprendí de memoria el sonido de las cámaras del circuito cerrado girando con ese quejido bajo que primero parece nada y después se mete en la cabeza. Hubo señales pequeñas antes. Una noche el surtidor 3 empezó a marcar litros sin que nadie lo activara. Apenas un chisguete, un salpicón seco, y la pantalla corriendo centavos inexistentes que yo tenía que resetear una y otra vez. Otra noche alguien llamó desde el teléfono de la oficina interna y cuando contesté escuché una respiración breve y luego mi nombre, pronunciado con una voz que juraría era la de Aurora, aunque ella estaba en su casa y eran las 2 de la mañana. Aurelio solo me dijo que desconectara el aparato y volví a la isla con el paño húmedo colgado en el hombro, fingiendo costumbre para no darle forma al miedo. La madrugada que no he podido olvidar comenzó tranquila, con el cielo apretado de nubes y el aire caliente, sin brisa, como si la noche tuviera fiebre. Eran casi las 3:30 cuando las luces de un sedán negro se metieron en la plancha del estacionamiento y se detuvieron frente a mí, al lado del surtidor 4. Los cristales estaban polarizados al extremo. Pidieron premium bajando apenas una rendija. Pude ver el contorno de una mujer joven, perfil recto, cabello recogido. Le abrí la tapa, coloqué la pistola y la dejé trabajar. El clic del seguro hizo su ruido normal, el medidor escaló con su carrera indiferente y sentí el latigazo habitual de vapores que a fuerza se vuelven cotidianos. La mujer apagó el motor pero dejó las luces encendidas. Se bajó con un movimiento preciso, sin titubeos, y dijo que iría a la tienda por unas cosas, que su niño se quedaba en el asiento trasero, que le echara un ojo, nada raro. Asentí por reflejo, con la mano en la manguera y el paño húmedo aún goteando sobre mis dedos. Al moverse, la luz del poste le dio de frente y por un segundo me pareció que me sonreía demasiado, una sonrisa larga, sostenida, más una decisión que un gesto. Caminó hacia la tienda dejando un rastro de perfume dulce que se mezcló con la gasolina y me mareó un poco. Los cristales de atrás no bajaron. A través del polarizado vi únicamente un vago dibujo, una sombra con forma de cuerpo inclinado. Hubo movimiento, sí, un leve vaivén, la sensación de eso que uno mira por el rabillo del ojo y cuando enfoca ya no está. El surtidor se detuvo en automática y el clic me sacó de ese trance. Cerré la tapa, acomodé la manguera, me limpié las manos y miré hacia la puerta de la tienda. Aurelio, tras la caja, me levantó los ojos como quien pregunta sin preguntar. Todo normal. La mujer tardó poco. Salió con 2 bolsas transparentes llenas de chatarra, botecitos, chocolates, cosas coloridas que hicieron ruidos de plástico nuevo. Caminó hacia mí sin dejar de sonreír y me preguntó, con un tono liviano, si el niño seguía ahí. Dije que sí, que no se había movido mucho. Sacó su cartera, pagó con billetes dobles, dejó una propina generosa en monedas que ardieron en mi palma como si vinieran de otro clima. Subió al coche, encendió el motor, se inclinó hacia atrás como quien acomoda unas bolsas sobre un regazo pequeño y pronunció una ternura que no me corresponde repetir. Yo estaba volteando para llamar a Aurelio y ofrecer limpieza de vidrios cuando escuché el zumbido del elevador de la ventanilla trasera. El cristal bajó. Dentro, el asiento parecía sostener a un adolescente extremadamente flaco, mandíbula afilada como hecha de alambre, gorra ajustada cubriéndole media frente. La piel tenía ese tono raro de las cosas que no pertenecen a la hora en que se ven. Los ojos, si estaban abiertos, reflejaban apenas los LEDs de la consola. Las bolsas cayeron sobre las piernas y no hubo reacción. El olor llegó tarde, una mezcla de perfume dulce, desinfectante barato y ese fondo seco que uno reconoce sin haber estado antes en una morgue. Mis piernas entendieron antes que mi cabeza. La mujer tocó el hombro del muchacho y le dijo su nombre con una devoción que produjo en mí una vergüenza ajena, como si estuviera presenciando algo privado y rotísimo. Subió el cristal, miró hacia donde yo estaba e inclinó la cabeza. Se fue. No recuerdo con precisión los minutos posteriores. Aurelio apareció a mi lado,
me sostuvo por el codo, me preguntó algo que se disolvió en mi oído. Me sentaron en la banquita metálica frente a la isla, me dieron agua tibia, me ofrecieron una concha dura de la tarde anterior. Cuando pude articular, dije lo que había visto con palabras cortas, como quien describe un accidente en un idioma que no domina. Aurelio, sin comentar, tomó el teléfono del mostrador y marcó. Habló bajo, dio placas aproximadas, modelo y rumbo. No hubo condena ni sorpresa en su voz, solo la pericia de quien ha visto más cosas de las que dice. La madrugada no se recompuso. El reloj digital del mostrador parpadeó a las 3:33 durante varios segundos y después volvió a su carrera. El surtidor 3 otra vez marcó litros inexistentes y lo desenchufamos de un tirón para calmarlo. A lo lejos un perro aulló con un tono que no parecía de perro y yo, por primera vez desde que trabajaba ahí, pedí ir a los baños solo para encerrarme un momento y respirar algo que no oliera a combustible. La luz fría sobre el mármol me hizo ver los poros de mis manos como si no fueran míos. Lo que me sostuvo en pie fue la certeza absurda de que a las 6 Aurelio me dejaría en la esquina de siempre y el sol, por terco, haría su trabajo de lavar las cosas. Al día siguiente, camino a la gasolinera, Aurelio me dijo que habían llamado de la fiscalía. Agradecieron el reporte. Preguntaron por cámaras. Dicen que conectaron un punto sobre la Libre, cerca de un puente con letras graffiti y que en el video se ve pasar un sedán negro con placas que parecen distintas a las que yo di y luego, más adelante, bajan dos sombras a hablar junto a la orilla, una más baja que la otra, pero en la toma siguiente solo hay una. Dicen también que la familia de una mujer de otro estado había denunciado su desaparición desde meses atrás, que su hijo había muerto por una enfermedad difícil, que la madre no superó el duelo y que se evaporó de su casa con el coche, algunas fotos y una caja con documentos. No pregunté si habían encontrado al muchacho. No pregunté nada más. A veces la información no consuela, solo pone nitidez a lo que sería mejor recordar borroso. Volví a trabajar. No había alternativa. La Isla 4 se convirtió en un lugar que evitaba por inercia, dando rodeos tontos, midiendo el suelo con el mismo tramo de pasos como si el concreto demasiado usado guardara memoria. Empecé a notar detalles que antes ignoraba, monedas pegajosas que me dejaban un residuo dulce en la yema de los dedos, empaques de caramelos abandonados en cestos recién vaciados, marcas de manos pequeñas en los vidrios interiores de la tienda que Aurora juraba limpiar a conciencia. Una marca en particular, 5 dedos abiertos a la altura a la que un niño apoyaría la mano mientras espera. Nadie entraba a esas horas, pero ahí estaba. La historia se atomizó entre clientes, policías y esa rumorología que crece sola. Que si era una mujer del pueblo de al lado, que si era del norte, que si tenía otro hijo y lo escondía, que si el muchacho que yo vi ni siquiera era un cuerpo sino un maniquí de prácticas de enfermería. Las versiones a veces alivian la punta del miedo, lo hacen transitable, pero yo no podía borrar el olor ni la rigidez quieta de las piernas bajo las bolsas. Igual, llegaba el camión del pan, el turno cambiaba, el sol golpeaba el techo de lámina y la vida continuaba como si no supiéramos todos que hay cosas que viajan por la carretera sin destino. Un par de semanas después el sedán regresó. No entró a las islas. Pasó lento frente a la plancha de concreto, con los faros bajos, como quien reconoce un sitio antiguo. Yo estaba barriendo colillas junto al bote de agua y el paño me goteó sobre el tenis. Sentí cómo se acalambraba mi espalda desde la nuca. El coche no se detuvo. Vi la silueta de la mujer detrás del vidrio con esa serenidad imposible de quien ya no mide el mundo. Atravesó el tramo y se perdió hacia la curva. Aurelio, desde la tienda, levantó la vista y me vio con la escoba parada a mitad del paso, inmóvil. Me hizo un gesto pequeño, una pregunta silenciosa con las cejas. No supe qué contestar. No hice nada. No llamamos a nadie. Desde entonces, cuando me toca la madrugada, dejo un panecito y una botella de agua cerrada sobre el murete de la Isla 4. Lo hago sin ritual,
sin veladoras ni palabras. A veces amanece y las cosas siguen en su sitio, intactas, polvo sobre el plástico. A veces encuentro el pan abierto y desmigajado, agua a la mitad, monedas acomodadas junto al murete como si alguien hubiera pagado por algo que no pedí. Pueden ser perros, pueden ser pájaros, puede ser Aurelio jugando conmigo para sacarnos de encima lo inamovible. Pero yo sé lo que vi ese primer día y sé lo que el olor me enseñó, un conocimiento que no se olvida aunque le cambien los nombres. No sé si la historia se repite, si ese sedán recorre gasolineras buscando con la misma obstinación un sitio donde comprar chatarra, llenar tanques, pronunciar cariños a través de un cristal. No sé si el muchacho todavía ocupa ese asiento o si se quedó a la orilla de algún puente, acompañado por una madre que ya no reconoce el trayecto. Lo que sí sé es que el turno de la madrugada es un territorio con sus propias leyes y que hay personas que aprenden a vivir en él como se aprende a respirar distinto a mayor altura. El concreto guarda. La gasolina guarda. Los vidrios negros guardan. Y uno, al final, también guarda, aunque intente olvidarlo cada mañana al bajar del coche de Aurelio en la esquina de siempre, con el sol limpiando la noche como un parabrisas que por fin queda claro aunque cuando miras bien te das cuenta de que siempre queda una película finísima de polvo que no se va. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.